Mi nombre es Alice. Tenía 16 años cuando comenzó esta historia. Vivía en un pequeño pueblo cerca de Nueva York llamado Maplewood Hills. Era un lugar tranquilo con colinas verdes, pequeñas tiendas y una gran escuela donde todos los estudiantes iban. Ese año comencé 10º grado. Teníamos un nuevo profesor de literatura. Se llamaba Señor Daniels. Tenía solo 25 años, pero parecía muy maduro. Tenía el cabello rubio oscuro, usaba gafas y siempre llevaba un bolso marrón de cuero. Vestía ropa sencilla, una camisa blanca limpia y a veces un suéter azul oscuro. Parecía tranquilo y amable. Sus ojos eran verdes y cuando sonreía parecían cálidos como la luz del sol. Todas las chicas de mi clase lo notaron el primer día. Algunas susurraban y se reían durante la clase. Intentaban hacerle preguntas tontas para hablar con él. A una chica se le cayó el bolígrafo 3 veces a propósito, solo para que la mirara. Pero el señor Daniel siempre era educado. No se enojaba, pero además, no actuaba diferente. Solo hablaba de la lección y se concentraba en enseñar. También me gustaba el señor. Daniels me gustaba mucho, pero nunca bromeaba con él ni le hacía preguntas raras. No era valiente como las otras chicas, era callada y siempre me sentaba en la segunda fila, cerca de la ventana. Lo escuchaba atentamente cada vez que leía algo de un libro. Su voz me hacía sentir en paz. Me encantaba leer y el Señor. Daniels hacía que cada historia sonara especial. Era un gran profesor. No solo nos pedía que leyéramos, sino que explicaba el significado de las palabras. Nos decía por qué el autor usaba ciertas frases y por qué un poema daba la impresión de ser feliz o triste. Nos pedía que escribiéramos lo que sentíamos después de leer una historia. Me encantaba. Siempre escribía lo mejor que podía con la esperanza de que se diera cuenta y lo hacía. Después de clase, a veces me devolvía el trabajo y me decía, «Buen trabajo, Alice». Esas palabras me alegraban el corazón. A veces me sonreía. En el pasillo sentí que mis mejillas se calentaban. Nunca faltaba a su clase. Incluso cuando estaba enferma, iba a la escuela. Quería que me viera como una buena estudiante. Usaba mi mejor ropa los días que teníamos su clase. Me cepillaba el pelo con cuidado y me ponía un pequeño anillo de plata que me regaló mi abuela. No intentaba ser bonita como las otras chicas, solo quería sentirme bien conmigo misma. Esperaba que se diera cuenta de que yo era diferente, pero el señor Daniel siempre era el mismo. Era amable, pero no demasiado cercano. Ayudaba a todos de la misma manera. Incluso cuando me hacía preguntas en clase, sentía que me temblaban las manos. Mi corazón latía muy rápido, pero respondía aunque estuviera asustada. Y cuando decía «bien hecho», sonreía todo el día en casa. Pensaba en él, imaginaba qué le gustaba hacer después de la escuela. ¿Tenía gato o perro? ¿Escuchaba música o leía por las tardes como yo? No lo sabía, pero quería averiguarlo algún día por casualidad. Lo vi en el supermercado con una cesta llena de fruta y pan. Me sonrió y me dijo, «Hola, Alice, estoy haciendo la compra». Dije que sí y le devolví la sonrisa. Sentía las manos frías, pero estaba feliz todo el día siguiente. Una semana después lo volví a ver en el pueblo. Salía de una pequeña librería. Estaba con un hombre de mi misma edad. Supuse que era su amigo. Se reían. Cuando el señor Daniels me vio, me saludó con la mano y me dijo, «Hola». Le devolví el saludo. Lo vi alejarse. Sentí una extraña sensación en el pecho. No quería verlo con nadie más. Pronto avanzó el curso escolar. Las hojas se volvieron marrones y el viento se volvió frío. Tuvimos un festival escolar y el señor Daniels también estaba allí, ayudó en la librería. Fui y compré un pequeño libro de cuentos. Miró la portada y dijo, «Buena elección». Sonreí y me sentí como si flotara, pero seguía sin poder hablarle como a otras chicas. No sabía qué decir, solo le di las gracias y me fui. Después, pensé en muchas cosas que podría haber dicho,
pero era demasiado tarde. Seguí escribiendo buenos ensayos y terminando mis tareas a tiempo. El señor Daniels me daba buenas calificaciones en literatura. A menudo escribía trabajos muy reflexivos o bien hechos. Los guardaba en una caja debajo de mi cama y los leía una y otra vez. Llegó el invierno, nevó en Maplewood Hills y la escuela cerró unos días. Me quedé dentro leyendo libros y pensando en el señor Daniels. Incluso soñé con él. A veces, en mis sueños, caminábamos por la nieve hablando de historias y poemas. Cuando la escuela volvió a abrir, él seguía siendo el mismo, tranquilo, centrado y amable, y yo era la misma, callada, tímida y llena de sentimientos secretos que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mí. Mi mejor amigo sabía que la gente se reiría o diría que era una tontería, pero a mí no me parecía. Entonces, un día, algo cambió. Era el último día antes de las vacaciones de primavera. Después de clase, el señor Daniels nos dijo que tenía noticias. Al salir de nuestra escuela, consiguió un trabajo como profesor en una universidad de otra ciudad. La clase se quedó en silencio. Algunas chicas parecían muy tristes. Una de ellas incluso lloró. Me quedé paralizada, no podía moverme. Simplemente me quedé allí sentada, mirándolo. Sonrió y dijo que disfrutaba enseñándonos y nos deseó todo lo mejor. Cuando terminó la clase, salí despacio. No quería irme. Caminé hacia el jardín detrás de la escuela y me senté en un banco. Los árboles aún estaban desnudos y el suelo estaba húmedo. Miré al cielo y sentí que perdí algo importante. Esa noche caminé por mi barrio. No sabía por qué, pero seguí caminando hasta que llegué a una calle tranquila. Miré a mi alrededor y vi una pequeña casa blanca con jardín. La había pasado antes, pero ahora sabía que era su casa. Me paré al otro lado de la calle y miré por la ventana. La luz estaba encendida. Vi una sombra moverse dentro. Tal vez era él. No esperé mucho, me di la vuelta y caminé de regreso a casa esa noche. No podía dormir. Pensaba en todas las clases, en los cuentos que leíamos, en las veces que me sonreía y en cómo se alejaba de mi pecho. Me dolía no saber si alguna vez lo volvería a ver. No me despedí. No pude. Me resultó muy difícil. Antes de compartir el resto de mi historia, quiero preguntarte algo. ¿De dónde me escuchas? Me da fuerza saber que alguien escucha mis palabras, alguien que me entiende. Por favor, dímelo en los comentarios, me encantaría saberlo. Después de que el señor Daniels se fuera de la preparatoria Maplewood Hills, todo se sentía diferente. Seguía yendo a la escuela todos los días, pero estaba menos emocionada. La clase de literatura ya no era la misma. El nuevo profesor estaba bien, pero yo no sentía nada especial. Extrañaba la voz del señor Daniels, su sonrisa y la forma en que explicaba las historias. Durante muchas semanas no dejé de pensar en él. A veces pasaba por su antigua casa de camino a casa, pero las luces estaban apagadas. Una nueva familia había... Me mudé y me sentí extraño al ver a otras personas allí. Era como si los viejos recuerdos se desvanecieran lentamente. El tiempo avanzó. Llegó el verano y terminaron las clases. Empecé a prepararme para los exámenes de admisión a la universidad. Quería estudiar literatura inglesa. Pasé la mayor parte del tiempo leyendo libros, escribiendo ensayos y practicando gramática. Mis padres me apoyaron mucho. Dijeron que tenía buenas posibilidades de entrar en una universidad de la ciudad. También me apunté a una clase particular de inglés en la ciudad. Era para estudiantes que necesitaban ayuda adicional para el examen de admisión. La clase era pequeña, solo 8 estudiantes. Nos reuníamos 2 veces por semana por la noche. Las clases se impartían en un edificio tranquilo, cerca de la estación de tren. El primer día entré en la sala y me senté en silencio. Abrí mi cuaderno y miré a mi alrededor. Ya había otros estudiantes allí. Entonces se abrió la puerta y el profesor entró en mi corazón. Casi se detuvo. Era el señor Daniels. Él también pareció sorprendido al verme, pero luego sonrió
y dijo, «Bienvenido. Hola a todos, soy el señor Daniels y seré su profesor durante los próximos 6 meses». No podía creerlo. De verdad estaba ahí, a solo unos metros de mí. Se veía un poco diferente. Ahora tenía el pelo más corto y llevaba una chaqueta oscura, pero sus amables ojos verdes seguían siendo los mismos. Sentí las manos frías otra vez, igual que antes. Después de clase se me acercó Alice. Me dijo, «Me alegra verte de nuevo, has crecido». Sonreí. No esperaba verte aquí. Me mudé el mes pasado, me dijo. Extrañaba dar clases a estudiantes de secundaria, así que decidí regresar. No hablamos mucho más, pero esa breve charla me reconfortó. Las siguientes semanas pasaron rápido. Trabajé muy duro en su clase, respondí preguntas, terminé todas las tareas y me quedé después de clase para preguntar sobre temas difíciles. A veces hablábamos unos minutos después de la clase. Me preguntó sobre mis planes. Le dije que quería estudiar literatura y me dijo que era una buena opción. Una noche empezó a llover justo al terminar la clase. No traje paraguas. Me quedé cerca de la puerta mirando la calle. Llovía a cántaros. ¿Quieres que te acompañe a casa? Srenia preguntó el señor Daniels. Sostenía un gran paraguas negro. Me sorprendió. ¿Estás seguro? Srenia, por supuesto. Él respondió. Caminamos lentamente bajo la lluvia. Las calles estaban tranquilas. El único sonido era el suave golpeteo de la lluvia en el paraguas. ¿Sigues leyendo mucho? Srenia preguntó. Sí, le dije, incluso más que antes. Hablamos de libros, la escuela y el futuro. Fue el mejor paseo que había dado en mucho tiempo. Después de esa noche, me acompañó a casa con más frecuencia. A veces parábamos en el parque, nos sentábamos en una banca y hablábamos de historias o música. Me contó sobre su nuevo trabajo y yo le conté mis sueños. Nos reímos. Sentí que ya no éramos solo estudiante y profesor, éramos dos, personas que se entendían. Un sábado me preguntó si quería ir al cine. Es una película vieja, pero creo que la disfrutarás. Él dijo que sí. Esa noche llevaba un vestido bonito y un collar pequeño. Nos encontramos fuera del cine. Parecía feliz de verme. Vimos la película y luego caminamos hacia un pequeño café. Estaba lloviendo otra vez y las luces del café se veían doradas a través de la ventana. Esa noche me besó por primera vez. Fue suave y tierno, y me sentí como si estuviera en un sueño. Después de eso pasamos más tiempo juntos. Lo mantuvimos en secreto, solo yo lo sabía. No se lo dije a mis padres ni a mis amigos. No quería que nadie nos juzgara. No quería perderlo otra vez. A veces me preguntaba si esto era real. Yo solo era una estudiante y él era mayor, pero cuando hablábamos no me sentía mal. Hablábamos durante horas y nunca nos aburríamos. Nos gustaban los mismos libros y el mismo tipo de música. Me sentía segura. Con él sentí que los meses pasaban rápido, mis exámenes se acercaban y estudiaba más que nunca. El señor Daniels me ayudó con las preguntas de práctica. Me dio consejos y me dijo que creyera en mí misma. «Eres una chica inteligente. Puedes hacerlo», dijo una vez. Esas palabras se quedaron en mi mente. Entonces, un día, todo cambió. Era una tarde cálida. Estábamos sentados en un banco del parque. Me miró serio. Sabía que algo andaba mal. «Necesito decirte algo». Dijo que conseguí una oferta de trabajo. Lo miré. ¿En qué lugar de Estados Unidos una escuela en Boston quiere que enseñe literatura? Es una gran oportunidad. No dije nada. Solo miré los árboles frente a mí. Aún no he dicho que sí, añadió. Pero es una buena oportunidad para mí. Sentí que mi corazón se rompía lentamente. Intenté sonreír, pero no pude. Entendí. Dije en voz baja. Me tomó la mano. Me importa. Tú, Sofía, eres muy especial para mí, pero esto es importante para mi futuro. Asentí lentamente. No quería detenerlo. Quería que creciera, pero tampoco quería perderlo. Prometimos seguir en contacto.
Dijo que me escribiría y le dije que le respondería. Las siguientes semanas fueron difíciles. Nos vimos un par de veces más, hablamos, caminamos y nos despedimos una y otra vez. En su último día nos vimos por última vez. Me dio un libro de poemas con mi nombre escrito dentro. Nunca dejes de escribir, dijo. Sonreí y lo abracé. Luego se fue, así como así. Después de que el señor Daniels se fuera a Boston, me sentí vacía por un tiempo. Seguí yendo a mis clases de inglés y estudiando para los exámenes universitarios, pero algo dentro de mí había cambiado. Mi corazón se sentía tranquilo como una canción que había dejado de sonar. Al principio intercambiamos cartas. Él escribió sobre su nuevo trabajo, la escuela y la ciudad. Le hablé de mi preparación para los exámenes y los libros que estaba leyendo. Leyendo todas las semanas esperaba su carta. Revisaba el buzón a diario con la esperanza de ver su letra en un sobre. Durante los primeros meses, las cartas llegaban con regularidad, pero luego empezaron a llegar tarde. A veces pasaban 2 semanas, a veces 3, y un día no recibí ninguna carta. Esperé, le escribí de nuevo, pero no me respondió durante mucho tiempo. Cuando llegó la siguiente carta, era más corta. Dijo que estaba ocupado, que su trabajo le quitaba todo su tiempo. Esperaba que me fuera bien. Leí la carta una y otra vez, pero algo se sentía diferente. Sus palabras no eran las mismas. Se sentían frías, como alguien que le escribe a un desconocido. No le respondí de inmediato. Esperé y luego dejé de escribir. Aprobé mis exámenes y entré en una universidad en Nueva York. Fue un gran momento para mí. Mis padres estaban orgullosos y mis amigos estaban emocionados, pero por dentro me sentía tranquilo. Llevaba el recuerdo del Señor. Daniels como un libro cerrado dentro de mi corazón. No hablé de ello con nadie. La vida universitaria era ajetreada. Conocí gente nueva, hice amigos y estudié mucho. Poco a poco, los días pasaron y el Señor. Daniel se convirtió en un recuerdo. Todavía conservaba el libro de poemas que me regaló. No lo abría a menudo, pero lo guardaba en mi estantería. Pasaron los años. Una noche, durante mi último año de universidad, estaba sentado en la biblioteca. Estaba cansado de estudiar, así que abrí mi portátil y entré en una red social. Escribí su nombre, James Daniels, en la barra de búsqueda y allí estaba. Su foto de perfil lo mostraba de pie frente a un edificio escolar. Ahora tenía el pelo más corto y barba. Parecía mayor, quizás incluso cansado, pero era él. No sabía qué hacer. Me quedé allí sentado unos minutos mirando la pantalla y luego escribí un breve mensaje. Hola, señor Daniels. Soy Alice de Colinas de Maplewood. Espero que te acuerdes de mí. Lo envié. Al día siguiente recibí una respuesta. Claro que te recuerdo, Alice. Me alegra saber de ti. ¿Cómo has estado? Hablamos un poco en línea. Compartimos lo que estábamos haciendo, dónde vivíamos y cómo había sido la vida. Cambió después de unos días. Me preguntó si quería verme. Estaba de visita en Nueva York para una conferencia. Le dije que sí. Quedábamos en un pequeño café cerca del parque. Llegué temprano, llevaba un vestido sencillo y me recogí el pelo. No sabía qué esperar. Miré por la ventana y esperé. Entonces lo vi. Entró lentamente con un abrigo oscuro. Su rostro parecía mayor. Tenía pequeñas líneas cerca de los ojos y había subido un poco de peso. Sus ojos verdes no brillaban tanto como recordaba. «Hola, Sofía», dijo con una sonrisa. «Hola», dije. Nos sentamos y pedimos café. Hablamos de los estudios y de los años transcurridos. Me habló de su trabajo en Boston, le hablé de la universidad y de mis planes de ser escritora, pero algo faltaba. No sentía lo mismo. Era amable, seguía tranquilo y educado, pero la sensación que una vez tuve se había ido. La persona que amé a los 16 ya no vivía en este hombre, o tal vez, no era la misma chica. Después de 2 horas de despedirnos, él dijo, «Fue un placer verte». Sonreí. «También fue un placer verte».
Esa noche volví a mi apartamento. Sentí una mezcla de paz, tristeza y un poco de alegría. Pensé en todo lo que compartimos. Era real, pero se acabó. Unos días después, me envió un mensaje. Fue un placer conocerte. Espero que podamos seguir siendo amigos. Le respondí. Gracias, señor Daniels. Le deseo todo lo mejor. Hablamos un poco más después de eso, pero en el fondo sabía que era hora de seguir adelante. Una semana después, estaba caminando por el parque cerca de mi apartamento. Empezó a llover. Me paré debajo de un árbol y vi caer las gotas. El mundo parecía suave y tranquilo. Recordé la vez que me acompañó a casa bajo la lluvia. Recordé el sonido de su voz, su dulce sonrisa y cómo me sentía antes. Sonreí y pensé, la vida es como la lluvia, a veces hace frío. Y triste, pero también ayuda a que las flores crezcan, renueva la tierra de nuevo, lava lo viejo y trae algo fresco. Todavía recuerdo al Señor. Daniels a veces, pero ahora, cuando pienso en él, no siento dolor, siento calma. Fue parte de mi historia, pero no fue el final. Ahora estoy escribiendo nuevas páginas. Tengo un trabajo que me encanta. Enseño a niños a leer y escribir. Les ayudo a ver la belleza en las palabras, como él una vez me ayudó a mí. Y tal vez algún día alguien se sienta inspirado en mi clase también. Tal vez seré el profesor favorito de alguien, como él lo fue mío, porque la vida avanza. La gente cambia, los sentimientos cambian, pero los recuerdos permanecen con nosotros, nos enseñan, nos moldean. Y a veces, las historias más hermosas son las que se quedan en el corazón, aunque no duren para siempre.